Héctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo, Julio. Gracias, Héctor. Héctor, pues estamos en estos días en los cuales, pues ya a poco tiempo de que deje el poder el presidente López Obrador, con una aceptación popular enorme y con una continuidad del proyecto político que él ha encabezado, que es muy importante esa continuidad, pero quisiéramos escuchar tu punto de vista, Héctor, de cuál es el saldo en materia de salud en este gobierno, los puntos positivos, los que no se logró avanzar, los retos, en fin, ¿cómo ves las cosas, Héctor? Mira, el trabajo que se tuvo que hacer en salud pública en México durante este sexenio fue como cuando tú haces obras que no se ven, como si trabajaras en el drenaje público, en todo lo que está por debajo de lo que se ve. Lo que se ve es el nivel de atención, las personas que tienen acceso a servicios de salud, las personas que tienen acceso a medicinas, la expectativa de vida, la calidad de vida, cuánta gente se sigue enfermando, cuánta gente se sigue infectando y enfermando de gravedad, cuánta gente sigue muriendo por enfermedades transmisibles, cuántas mujeres siguen muriendo por problemas relacionados con el embarazo, cuántas muertes obstétricas se tienen, cuántos niños siguen muriendo durante el primer año de vida. Todos esos son indicadores de salud que tuvieron una modificación discreta hacia lo positivo en algunas de ellas, la mayoría muy discreta, que no satisface a nadie. Yo supongo que la Secretaría de Salud no está satisfecha, pero se hizo un trabajo por debajo de lo que se puede ver. Y esto es quitar toda la estructura de corrupción o intentar quitar la estructura de corrupción que había en el sistema de salud en México. El sistema de salud en México era visto por muchas personas como una fuente de robo, porque prácticamente se tomaban los fondos y se distraían. Todo el mundo sabemos que cerca del 50% del dinero destinado al seguro popular se perdía, no se justificaba, no se sabía dónde quedaba. No sé si ustedes recordarán, antes de este sexenio hubo una proliferación de hospitales privados porque había la promesa desde la Secretaría de Salud para hacer lo que se llaman servicios subrogados, es decir, debilitar el sistema de salud pública y empezar a alimentar los hospitales privados y solamente tomar el presupuesto de salud de la nación para irle pagando a prestadores de servicios privados. Ese es un esquema muy similar al que hay aquí en los Estados Unidos. Y ayer justamente puse un tuit antes de saber que me ibas a invitar, puse un tuit al respecto. Aquí en Estados Unidos el sistema de salud es malísimo, no modifica indicadores de salud. Se genera una cantidad muy importante de conocimiento médico aquí en las universidades, en los institutos de salud, pero eso es justamente para alimentar la utilización de tecnología y de medicamentos, pero a nivel de salud pública de la gente aquí en clínicas como en la que yo trabajo, la salud pública no modifica los indicadores porque, por ejemplo, ahorita están utilizando inteligencia artificial para hacer las autorizaciones para una cirugía, para una resonancia magnética, para una tomografía, para exámenes de laboratorio, para medicamentos. Utilizan inteligencia artificial y te rechazan todas las recetas. Quieren que recetes lo más barato o lo que ellos tienen acuerdo. Es muy complejo, no hay tiempo ahorita para platicar cómo funcionan estas complicidades para enriquecer tanto a la industria farmacéutica como a los proveedores de servicios de salud, que son los grandes seguros médicos. Y esa era la idea que se tenía con esto que se llamaba el seguro popular. Esa era realmente la finalidad, subrogar servicios y que el gobierno se dedicara únicamente a repartir dinero, pero que no fuera prestador de servicios, que no hubiera un sistema de salud pública. Desde luego, en México el servicio de salud no está como en hospitales, como en países que no tienen una simetría tanto en población como en estado de salud de la población. Tengo entendido que en México se usó por parte del presidente una comparación con un país europeo, no recuerdo ahorita con cuál, que a mí me parece que es un error de principio porque no son países simétricamente comparables. Yo creo que se tiene que ir haciendo un esfuerzo en México, continuar el esfuerzo que se está haciendo para que realmente haya un servicio universal de salud, como lo dice la Constitución. La salud es un derecho constitucional. Héctor, y en esa tarea,
de ir desmontando esa serie de complicidades, de corrupción, de entendimientos entre grupos de poder y grupos empresariales. ¿Cómo vamos? Hay quienes, desde luego, señalan mucho los problemas de lo inmediato, es decir, no hay cita médica con rapidez, no hay medicamentos prescritos, no hay los aparatos de medición tecnológica necesarios y por otra parte también el hecho de que ese abatimiento de los niveles de corrupción podría ir permitiendo asentar, construir una base para un mejor desarrollo. Pero, ¿qué pensar en ese tiempo y en las carencias que sí constantemente han sido señaladas? Algunas creo con acentos políticos y hasta electorales muy marcados y otras provenientes de personas que de manera genuina señalan que no tienen la atención que buscaban o esperaban, Héctor. Definitivamente, la declaración gubernamental de que los servicios de salud son insuficientes, eso es tarea de la oposición y de la gente. Eso no lo va a hacer un gobierno. De principio, te puedo decir que en salud pública hay un concepto que dice que siempre la demanda será mayor que la oferta. Hablemos del país en donde sea. ¿Por qué? Por la velocidad en la que se van moviendo los fenómenos de salud pública. Eso es algo que tenemos que entender. Ahora, el problema de corrupción que había en la salud, nada más para que tengan una idea, ¿cuándo empezó esto de las medicinas? El presidente Díaz Ordaz tenía una pareja, una persona que era su pareja, que era un artista, y esta persona, pues para no darle dinero, lo que hizo es que ella era la que tenía derecho a la comisión de todas las sulfas que se importaran a México. Mm. Desde esa época, no recuerdo cómo se llamaba la persona, hasta que luego fue senadora y diputada, una mujer Irma que era Serrano. bailarín. Exactamente, ella. Mm. Ella se hizo rica por eso. A ella le pagaban una comisión por cada miligramo de sulfa que entraba al país. Y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta. Y entonces ahora por eso tenemos a políticos principalmente que se dedicaban a estar como intermediarios, como coyotes, para traficar con las medicinas. Si no lo han visto, no sé si tú lo has visto, Julio, hay por ahí un video de Buenrostro, así se apellida una secretaria que incluso creo que también va a ser Sí, Carmen Raquel Buenrostro, Buenrostro. Raquel Raquel Buenrostro. Buenrostro. Por ahí hay un video en el cual ella habla acerca de cómo ella fue limpiando esto del tráfico de los medicamentos, y ustedes pueden oír, o sea, mandan comandos armados para matar y a las personas que están transportando los medicamentos, que están dándole la vuelta a los mecanismos de corrupción, directores de hospital. Hay decenas de personas en la cárcel. El médico que se dedicaba a los hospitales, a los institutos nacionales de salud, ese cuate escondía la medicina y luego mandaba gente para que hiciera estas manifestaciones de que no había medicina para cáncer y las tenían en las bodegas. En fin, si no han visto ese video, se los recomiendo mucho. Voy a buscar el link y lo pongo en mis redes sociales. A mí me impactó porque yo sabía que eso existía, porque yo lo viví como estudiante de medicina en México, como jefe de servicio y como director de hospital regional, lo viví. Yo sabía cómo funcionaba eso del tráfico de medicamentos, el tráfico de equipo médico que se compró y nunca apareció. Y estamos hablando de centenas de millones de pesos. No estamos hablando de 10,000, 30,000, 50,000 pesos. No, estamos hablando de centenas de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos durante todo este tiempo que estuvo esto que le llamaron el Seguro Popular. Y sí, lo que tú dices es cierto, hay insuficiencias, claro que las hay. Aquí también las hay en Estados Unidos y se tiene que ir revirtiendo esa insuficiencia, pero tiene que ser paulatina y tiene que informarse a la población y la obligación de la gente en México es seguir quejándose. No dejen de quejarse, no dejen de demandar mejores servicios. Ahora, poder decir que estamos mejor o estamos peor que antes, eso es difícil porque además uno de los factores que yo considero que van a ser fundamentales para que el nivel de salud en la población mexicana mejore es que la gente deje de comer lo que come y deje de tener los hábitos de vida que tiene. Desde 1975 o 76 se empezó a modificar radicalmente la dieta en México y los niveles de obesidad crecieron.
el nivel de sedentarismo incrementó y ahora desde los últimos 25 años empezó a juntarse, se empezó a equiparar el consumo de alcohol, de tabaco y de drogas por parte de hombres y mujeres. Antes las mujeres eran una población notablemente más saludable que los hombres, pero ahora ya se están emparejando, incluso a ciertas edades ya las enfermedades pulmonares, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares ya son iguales. Y eso porque se está emparejando el estilo de vida, porque la oferta de alimentos sigue siendo alimentos que enferman a las personas, azúcares refinadas, harinas refinadas, y eso fue porque se metieron las industrias del tabaco, del alcohol, de la comida industrializada, se metieron al Consejo Nacional de Salud y se les pedía su opinión al respecto. Y pues imagínense qué van a opinar, ¿no? Héctor, estamos en presencia de algo que en lo inmediato en México vemos las mafias de los grupos políticos y empresariales que trafican con los contratos para adquisición de medicamentos, para el suministro, los intereses de las grandes empresas farmacéuticas y químicas. Hay quienes mencionan dentro de los grandes poderes que controlan al mundo, pues lo aeronáutico, lo bélico y lo farmacéutico como uno de los grandes poderes. Hablas de los malos hábitos alimenticios, la industria de la comida chatarra, los problemas de muchos mexicanos que no alcanzan a llegar a su casa para comer de manera sana, sino que tienen que comer lo que hay en una tienda de conveniencia. Estamos en estos momentos a nivel mundial y bueno, aterrizándolo a México, en una crisis multifactorial de salud, Héctor. Claro, incluso una de las enfermedades que van a dejar mayores secuelas. Las secuelas son las consecuencias a largo plazo de una enfermedad o un accidente. Esa es una secuela. Estamos viviendo en este momento y hace 2 años aproximadamente un médico en un congreso dijo que la diabetes mellitus tipo 2 debía ser declarada una enfermedad causada por la industrialización de los alimentos. Mm. Porque si nosotros quitáramos los alimentos y las bebidas industrializadas y refinadas, las tasas de diabetes serían de aproximadamente el 20% de lo que tenemos ahorita. Es decir, 8 de cada 10 personas que tienen diabetes está relacionada con sus estilos de vida. Y la diabetes es una enfermedad que va deteriorando los tejidos, todas las partes del cuerpo se van deteriorando y, por ejemplo, va incrementándose la necesidad de trasplantes de riñón, pero para hacer un trasplante de riñón, pues se necesita una estructura muy compleja y se necesita, antes de trasplantes de riñón, unidades de diálisis. Y las unidades de diálisis son muy complejas y requieren personal especializado. Y eso es muy caro y eso distrae el dinero de lo que debería ser la salud pública. Aproximadamente el 75% de las enfermedades, 7 de cada 10 enfermedades, que tiene una persona se pueden resolver a primer nivel. ¿Eso qué significa? En un buen consultorio, con un buen médico general, un buen médico internista, un buen pediatra, ahí se resuelven el 75% de las enfermedades y no tienen por qué ir a buscar un especialista o tratamiento médico más complejo. Pero ahorita la pirámide está invertida. Ahorita lo que tenemos es que el 80% del presupuesto se gasta en enfermedades complejas de segundo o tercer nivel. ¿Por qué? Porque han logrado las industrias farmacéuticas, la industria de los alimentos y la industria de los hospitales y los seguros médicos invertir eso para que la mayoría del dinero se les vaya a ellos. Esto al final es un negocio para mucha gente y las personas que estamos involucradas en salud pública tenemos que estar dispuestas a dar todo lo que tenemos para poder invertir esto. Y cuando hablo de todo lo que tenemos es nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro tiempo. A veces tenemos que trabajar jornadas largas, días, sin que nos paguen, pero siempre pensando en fomentar la salud de las personas. Eso tiene que ser nuestra vocación de servicio. Si nuestra vocación es hacer dinero, si yo estudio medicina para tener un estatus económico y para vivir mejor que los demás, para presumir, para usar lujos, estoy errando el camino o lo que voy a hacer es que me voy a integrar a esta tendencia de invertir la pirámide de la salud
hacia la atención secundaria y primaria y hacer muy cara la atención médica. Héctor, gracias por esta reflexión, este contexto, estas perspectivas. En particular, Héctor, para el próximo sexenio con nuevos directivos, particularmente con el doctor David Kersianovich como nuevo secretario de Salud, que es una persona de un gran reconocimiento, muy respetado en el ámbito médico. ¿En qué aspecto habría que poner especial atención en la confección del proyecto de salud en el próximo sexenio, Héctor? El doctor Kersenovich, a quien debo confesar que probablemente yo tenga un sesgo profesional y afectivo por el doctor, porque lo conozco del Hospital General, él fue maestro mío, es una persona muy sensible a las necesidades de la población, a las necesidades de la gente de bajos recursos, que no tiene acceso a servicios de salud. Es una persona muy sensible y es una persona que da resultados, además de ser una persona con conocimientos, con una trayectoria intachable, impecable. Es un médico con un nivel de ética muy importante, con un nivel de ética representativo de lo que significa ser médico y tiene experiencia administrativa y tiene experiencia en coordinar servicios de salud. O sea, él ha sido jefe de servicio, él ha sido director de área, él sabe lo que es los fenómenos estos de la corrupción y de la desviación de recursos, lo que significa también el que haya sindicatos charros para los empleados de los servicios de salud, que favorecen mucho los vicios estos de que todos sabemos que un hospital es muy diferente de lunes a viernes en el turno matutino que en el turno vespertino y en los fines de semana prácticamente muchos hospitales son puestos de socorro en lo cual pues la gente va y checa y se sale, en las noches la gente se duerme, en fin, cosas de este tipo que si tenemos la vocación, cuando a mí me tocó ser director, pues yo me iba a las noches al hospital y ahí me quedaba para que ver que la gente no se durmiera. Es muy pesado, es muy difícil, pero si tienes compromiso respecto a la salud pública, así como lo tiene el doctor, se van a lograr muchas cosas. Él seguramente tiene un diagnóstico perfectamente bien establecido y lo he visto participar en mesas de discusión con otras personas, incluso con otros médicos de partidos de oposición, en los cuales pues están muy a favor de la subrogación de servicios y todo esto que ya platicamos, porque obviamente hay muchos políticos que están involucrados en áreas de salud que están alimentados económicamente por compañías que tienen esto que se llaman los lobistas, que Uh -huh. pues son gente que negocia posiciones de privilegio para acceder a los presupuestos gubernamentales. Y él ha tenido discusiones y cuando habla el doctor Kersenovich, los otros médicos en la mesa ni siquiera se atreven a cuestionarlo porque saben que él sabe de lo que está hablando y saben que está hablando con la verdad. Entonces, yo espero que esa estatura, esa jerarquía ética y de conocimiento que tiene el doctor Kersenovich pueda ser de gran utilidad para seguir revirtiendo este fenómeno de desviación de recursos y que se beneficie la población. México se merece tener mejores servicios de salud, México se merece tener mejores ofertas de salud, México se merece volver a tener Birmex, que era una productora líder a nivel mundial de vacunas y biológicos, se lo merece México. Y es muy importante ahora que ojalá que ahora que la gente sabe cómo distinguir que se están desviando los recursos de los servicios de salud, toda esta gente que veo que se queja, independientemente de qué afiliación política tengan, ojalá se sigan quejando siempre, independientemente de quién esté en el gobierno, porque ese era un problema que yo tenía, que yo me quejaba, pero era el único que me quejaba. En Guanajuato, en donde fui director, nos quejábamos dos directores de hospital, a uno lo mataron, conmigo lo intentaron y por eso vivo en Estados Unidos. Héctor, pues como siempre, muy agradecidos de tu tiempo, tu amabilidad, tu sapiencia, tu conocimiento y que nos ayudes a extender la mirada para ver lo que viene y también analizar la realidad de lo que hemos vivido y lo que se está construyendo. Así es que, Héctor, como siempre, muy amable a reserva de lo que desees agregar. Pues muchas gracias, Julio. Es bueno tener la información y como les dije,
La obligación de la gente es dos cosas: reconocer que el gobierno está haciendo a lo que está obligado a hacer, porque para eso se le paga, y segundo, quéjense, quéjense, pero pongan quejas razonadas, sensatas, identifiquen bien qué es lo que se quejan y ayudemos, porque nuestras quejas le ayudan al gobierno a hacer las cosas mejor. Hagámoslo así, sigamos así y sigamos construyendo un mejor México. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias, Julio. Héctor, muchas gracias. Hasta pronto.